Bienvenidos de nuevo a este círculo de lectura de las obras completas de Sigmund Freud en este su canal Leer a la Letra. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, aparecemos como Leer a la Letra. Y si estos videos son de su agrado, denle like, compartir, suscribirse al canal y dejar sus comentarios para que la comunidad siga creciendo y pues este proyecto se sostenga aún más tiempo. El texto al cual nos encontramos el día de hoy es Breve Informe sobre Psicoanálisis. Es un texto de 1924 y como ya es costumbre nos saltaremos la introducción que hace Strachey y llegaremos directo al texto, el cual dice así: el psicoanálisis ha nacido, por así decir, con el siglo XX. La publicación con que se presentó ante el mundo como algo nuevo, mi obra La interpretación de los sueños, está fechada en 1900. Pero, como bien se entiende, no brotó de una roca ni cayó del cielo. Se anuda a algo más antiguo, que él continúa, parte de incitaciones que él elabora, ¿no? Freud diciéndonos que pues, el psicoanálisis no surgió de la nada. Cosa que me recuerda un poco a las conferencias que estuvo dando Alfredo Edelstein el año pasado, ¿no? Referente a que el psicoanálisis no se produjo a sí mismo, ni es resultado solo de la experiencia, sino que está inserto en todo un contexto epocal de cómo la ciencia se estaba pensando, cosa que a mí me parece acertada, ¿no? Porque pensar que el psicoanálisis así surgió, pues, se vuelve complicado, ¿no? Sigo. Así, es preciso iniciar su historia describiendo las influencias que fueron decisivas para su génesis, y tampoco es lícito olvidar las épocas y los estados que precedieron a su creación, ¿no? Freud dándole la razón a Einstein. Pero bueno. El psicoanálisis creció sobre un terreno muy restringido. En su origen conoció una sola meta: comprender algo acerca de la naturaleza de las enfermedades nerviosas llamadas funcionales, a fin de remediar la impotencia en que hasta entonces se encontraban los médicos para su tratamiento, ¿no? El psicoanálisis nació como una suerte de terapéutica. Los neurólogos de esa época habían sido educados en el respeto por los hechos físico-químicos y anatomopatológicos, y en los últimos tiempos se hallaban bajo la influencia de los descubrimientos de Hitzing, Fritsch, Ferrier, Goltz y otros, que parecían demostrar una ligación íntima, caso excluyente, de ciertas funciones con determinadas partes del encéfalo. Aquí, pues yo creo que a la fecha tenemos esta cuestión de creer que si cierta parte del cerebro, si cierto neurotransmisor te falla, esa es la causa de tu malestar, de tu enfermedad, ¿no? Habría que manejarnos con más cuidado al respecto. Continúo. Respecto al factor psíquico, no atinaban a hacer nada, no podían aprehenderlo, lo abandonaban a los filósofos, místicos y curanderos, y si consideraban a científico consagrarse a él. Bueno, y consideraban a científico consagrarse a él, ¿no? Suena a ciertas personas que pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Psicólogos conductistas basados en evidencia, ¿no? Cualquier cosa que consideran a científico, porque que consideran a científico, ese es el acento, ya, queda descartado, ¿no? Ni siquiera es para preguntarse, para avanzar, para pensar algo al respecto. En concordancia con ello, no se abrió ninguna vía de acceso hasta los secretos de la neurosis, sobre todo los de la enigmática histeria, que era por cierto el modelo del género. Todavía en 1885, cuando yo estudié en la Salpêtrière, hallé que los estudiosos se contentaban respecto de las parálisis histéricas con la fórmula de que se basaban en perturbaciones funcionales leves de las mismas partes del cerebro cuyo deterioro grave provoca la parálisis orgánica correspondiente. Aquí también hay un problema, ¿no? O sea, solo por puntuar, cuando dice que la histeria, que era por cierto el modelo del género, se refiere al género de la enfermedad en términos neurológicos, en términos de la forma en la cual se estudiaba la patología en ese entonces, no de género en tanto masculino y femenino, porque seguro no faltará quien pueda generar un desliz hacia allá en términos de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Continúo. La falta de comprensión perjudicaba también desde luego a la terapia de estos estados patológicos.
Consistía en general en medidas de tonificación, en la prescripción de medicamentos y en intentos de influjo anímico, casi siempre muy inapropiados y realizados de manera inamistosa, como amedrentamientos, escarnios, llamados al ejercicio de la voluntad, a reportarse, ¿no? Cualquier parecido con los intentos de la psicología pop de hoy, bueno, de seguro no es coincidencia. Esta forma de intentar trabajar las problemáticas psicológicas, pues bueno, lleva años ocurriendo, ¿no? O sea, ahí también yo le agregaría en los tiempos de hoy el coaching, ¿no? Pero bueno, continúo. Como terapia específica de los estados neuróticos se indicaba el tratamiento eléctrico, pero quien emprendiera su aplicación de acuerdo con los detallados preceptos de Erv 1882 podría asombrarse por el espacio que se concedía a la fantasía aún en la ciencia supuestamente exacta. El giro decisivo sobrevino cuando en la década de 1880 los fenómenos del hipnotismo solicitaron otra vez su ingreso a la ciencia médica, esta vez merced al trabajo de Liveolt, Bernheim, Heidenheim, Forel, con más éxito que en tantas ocasiones anteriores. Y lo importante fue sobre todo que se reconoció el carácter auténtico de tales fenómenos. Admitido esto, era preciso extraer del hipnotismo dos doctrinas fundamentales e inolvidables. En primer lugar, se llegó al convencimiento de que aún alteraciones corporales llamativas podían ser el resultado de influjos puramente anímicos, activados por el experimentador mismo. En segundo lugar, y en particular, ¿dónde está? Acá está. Y en particular, a raíz de la conducta de los sujetos tras la hipnosis, se tuvo la impresión más nítida de la existencia de procesos anímicos a los que no se podía dar otro nombre que el de inconscientes, ¿no? O sea, procesos de pensamiento, podríamos decir procesos de idea, de... No me atrevería a decir de emoción, pero bueno, podemos insertarlo por el momento aquí, que no atraviesan por la conciencia. Es verdad que lo inconsciente, y Freud entre comillas inconsciente, era examinado desde hacía mucho tiempo por los filósofos como concepto teórico, pero aquí, en los fenómenos del hipnotismo, se volvió por primera vez algo vivo, palpable y objeto de experimentación. Y a esto se sumaba el hecho de que tales fenómenos mostraban innegable semejanza con las exteriorizaciones de muchas neurosis, ¿no? A la fecha, de hecho, también en psicología conductual, existe la noción de lo inconsciente, aquello que no pasa por la conciencia. Por eso cuando dicen, ¿cuál es ese inconsciente? ¿Dónde está? No están hablando de un elemento como tal. No es, lo inconsciente no existe, o sea, y hay una contradicción. Y aparte lleva un juego medio extraño, ¿no? Entre enfoques. Pero bueno, continúo. Difícilmente se sobreestimará la significación del hipnotismo para el nacimiento del psicoanálisis. Tanto en el aspecto teórico como en el terapéutico, este administra una herencia que ha recibido del hipnotismo. La hipnosis resultó ser también una valiosa ayuda para el estudio de las neurosis y, en primer término, de la histeria. Gran impresión causaron los experimentos de Charcot, quien había conjeturado que ciertas parálisis sobrevenidas tras un trauma, un accidente cualquiera, eran de naturaleza histérica. Y mediante la sugestión de un trauma, en un estado de hipnosis, pudo provocar artificialmente parálisis de estos mismos caracteres. Y aquí es donde aparece justamente una de las mayores influencias, ¿no?, de Charcot y de la hipnosis hacia el psicoanálisis. El hecho de entender que las representaciones a nivel de lo psíquico, o sea, que un pensamiento puede tener efecto en el cuerpo. Por eso no es que el psicoanálisis separe mente y cuerpo. Para el psicoanálisis, mente y cuerpo son una misma entidad, son una entidad interconectada, o sea, no hay mente sin cuerpo. No existe el alma, no está la mente por allá. ¿Sí? Sigo. Desde entonces, surgió la expectativa de que influjos traumáticos, acaso, participaran universalmente en la génesis de los síntomas histéricos. El propio Charcot no siguió adelante en el empeño de obtener una comprensión psicológica de la neurosis histérica, pero su discípulo Pierre Janet
retomó esos estudios y con la ayuda de la hipnosis pudo demostrar que las exteriorizaciones patológicas de la histeria mantenían una estable dependencia respecto de ciertos pensamientos inconscientes. Janet caracterizó la histeria mediante el supuesto de una incapacidad constitucional para preservar la coherencia de los procesos anímicos, lo cual producía una fragmentación, disociación de la vida anímica. Ahora bien, el psicoanálisis en modo alguno partió de estas investigaciones de Janet. Para él fue decisiva la experiencia de un médico de Viena, el doctor Joseph Breuer. Independientemente de toda influencia extranjera, hacia 1881, Breuer pudo estudiar y curar con ayuda de la hipnosis a una muchacha de notables dotes afectada de histeria. Sus resultados solo se dieron a la publicidad 15 años después, luego de aceptar como colaborador al suscrito, Freud. ¿No? Aquí, si no mal recuerdo, está hablando de estudios sobre la histeria, ¿no? Evidentemente. El caso tratado por Breuer ha conservado hasta hoy un valor único para nuestra comprensión de las neurosis, por lo cual es inevitable demorarse en su estudio. Es necesario aprender con nitidez su peculiaridad. La muchacha había enfermado y mientras cuidaba a su padre, tiernamente amado. Breuer pudo demostrar que todos sus síntomas se referían al cuidado del padre enfermo y hallaban esclarecimiento a través de él. Así, por vez primera se había vuelto plenamente transparente un caso de la enigmática neurosis, resultando provistos de sentido todos los fenómenos patológicos. Y aquí lo que se vuelve importante puntuar es justamente cómo los síntomas refieren un fragmento de la historia del paciente. ¿Sí? Todo síntoma refiere algo de la historia del paciente. ¿Cómo? Eso lo resolveremos a través del análisis. Además, un carácter universal de los síntomas era su génesis, en situaciones que contenían un impulso a una acción que empero no se había ejecutado, sino sofocado a consecuencia de otros motivos. En lugar de estas acciones interceptadas, justamente habían emergido los síntomas, ¿no? Y por acciones es importante recordar que aquí aparece la cuestión de la representación y del pensamiento, no necesariamente de la acción en sí, y que no alcanza con descargar todas las acciones, o sea, no tener control de impulsos para evitar la neurosis. Evidentemente, la línea no va por allá. Continúo. Así, respecto de la etiología de los síntomas histéricos, nos vimos remitidos a la vida de los sentimientos, la afectividad, y al juego de las fuerzas anímicas, el dinamismo. Pues bien, estos dos puntos de vista nunca volvieron a ser abandonados entonces. Todo análisis debe de tocar los afectos. ¿Sí? Y cómo hay movimiento entre las representaciones, los afectos, la relación con el otro. Sí o sí, no hay forma en la cual no. Sigo. Las ocasiones para la génesis de los síntomas fueron equiparadas por Breuer a los traumas de Charcot. Lo notable era que esas ocasiones traumáticas, así como todas las mociones anímicas anudadas a ella, se habían perdido para el recuerdo de la enferma como si nunca hubieran ocurrido. Mientras que sus efectos, los síntomas, perduraban inmutables, como si el paso del tiempo no los desgastase. Por tanto, se tenía aquí una nueva prueba de la existencia de procesos anímicos inconscientes, pero por ello mismo particularmente poderosos. Eran como aquellos de que se había tenido una primera noticia a raíz de las sugestiones post-hipnóticas. La terapia practicada por Breuer consistía en mover a la enferma en estado de hipnosis a recordar los traumas olvidados y reaccionar frente a ellos con potentes exteriorizaciones de afecto. Entonces desaparecía el síntoma que hasta entonces había reemplazado una exteriorización de sentimientos de esa índole. De tal modo, el mismo procedimiento servía simultáneamente para la exploración y para la eliminación del padecimiento. También, esta inhabitual conjunción fue conservada por el posterior psicoanálisis. Después que el suscrito, en los primeros años de la década de 1890, hubo confirmado los resultados de Breuer en un número mayor de enfermos, ambos, Breuer y Freud, resolvieron dar a luz a una publicación que contuviera sus experiencias y el intento de una teoría fundada en ellas. Aquí subrayo la palabra intento, ¿no?
Estudios sobre la histeria. De acuerdo con esta última, el síntoma histérico se generaba cuando el afecto de un proceso anímico de intensa investidura afectiva era esforzado afuera del procesamiento consciente normal y así empujado por una vía falsa. Y aquí es donde aparece el cambio de vía, ¿no? Concepto muy frecuente en tiempos tempranos de psicoanálisis. Entonces, en el caso de la histeria, se traspasaba a inervaciones corporales. ¿Olitas? Supongo que aquí es insólitas. Conversión. Pero bueno, eso generaba la conversión. Dice, pero mediante el refrescamiento de la vivencia en la hipnosis, podía ser guiado de otro modo y tramitado, ¿no? Que es la abreacción. Los autores daban a su procedimiento el nombre de catarsis, purificación, liberación del afecto estrangulado. Esto nos permite ubicar claramente la diferencia entre el proceso catártico y el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es no sin el método catártico, pero no es el método catártico. O sea, no alcanza con hacer catarsis para estar haciendo psicoanálisis. ¿Vale? O sea, no alcanza con que uno libere el afecto. Dice Freud, el método catártico es el precursor inmediato del psicoanálisis y pese a todas las ampliaciones de la experiencia y las modificaciones de la teoría, sigue contenido en él como su núcleo. Pero no era más que un nuevo camino para el tratamiento médico de ciertas enfermedades nerviosas y nada hacía suponer que pudiera convertirse en objeto del interés más universal y de la contradicción más enconada. Y aquí es donde justamente pues viene lo demás. Recordemos que Freud ya inició el texto diciendo de la interpretación de los sueños, que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños, y justamente en la interpretación de los sueños, Freud dirá que el psicoanálisis ha superado un obstáculo, y que ese obstáculo era creer que alcanzaba con decirle a los pacientes la razón de su síntoma, cuál era el recuerdo, para que estos sanaran, se curaran, ¿no? Y que ese pues era un error ya superado con antelación, ¿no? Ya con bastante tiempo. Ahí Freud termina el punto 1 de este texto y continúa. Poco después de publicados los estudios sobre la histeria, se rompió la comunidad de trabajo de Breuer y Freud. El primero, que era en verdad médico internista, abandonó el tratamiento de enfermos nerviosos. Freud se empeñó en seguir perfeccionando el instrumento dejado por su colega mayor que él. Las innovaciones técnicas que introdujo y los descubrimientos que hizo transformaron el procedimiento catártico en el psicoanálisis. El paso definitivo fue sin duda su decisión de renunciar a la hipnosis como recurso técnico. El psicoanálisis no utiliza la hipnosis. Lo hizo por dos motivos. En primer lugar, porque a pesar de haber seguido un curso de instrucción en Bernheim, en Nancy, no lograba poner en estado de hipnosis un número suficientemente grande de pacientes y en segundo lugar, porque estaba insatisfecho con los resultados terapéuticos de la catarsis fundada en la hipnosis. Esto es importante porque nos recuerda que Freud era un muy mal hipnotizador. Esos resultados eran, por cierto, muy llamativos y sobrevenían tras un tratamiento de breve duración, pero no alcanzaban permanencia, dependían demasiado del vínculo personal del paciente con el médico. El abandono de la hipnosis significó una ruptura con el desarrollo que el procedimiento había seguido hasta entonces y un nuevo comienzo. Y aquí es donde justamente aparece el cambio y el paso de la sugestión a lo que varios años después, 1910, vamos a decir 10 años, a partir de la interpretación de los sueños, se convertiría en el trabajo de la transferencia. Transferencia no es sugestión. El psicoanalista no sugestiona al paciente, ¿sí? Por eso no es un ejercicio de reeducación, ¿no? De incitar a que el paciente se gobierne, ¿no? Y de convencerlo de que debe de modificar su conducta, no es una amiga date cuenta, ¿no? Porque justamente todo eso sería sugestión, ¿no? Sigo. No obstante, la hipnosis había prestado el servicio de aportar al recuerdo consciente del enfermo lo olvidado por él. Debía ser sustituida por otra técnica. Freud dio entonces en reemplazarla por el método de la asociación libre.
comprometía a los enfermos a renunciar a toda reflexión consciente, entregarse en calma concentración a perseguir sus ocurrencias espontáneas, involuntarias, a tantear la superficie de su conciencia. Por eso es que uno aprende a asociar libremente. Los pacientes no saben de entrada asociar libremente. Y eso conlleva ya toda una parte inicial de un proceso analítico, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando uno llega como paciente, o cuando llega un paciente recién llegado que no tiene la más mínima idea, agarra y dice, bueno, es que, a ver, ¿con qué puedo relacionar esto? No, no se trata de que tú puedas relacionar eso con algo. Se trata de permitir que te lleguen pensamientos, ¿no? Que ocurran cosas, ¿no? Y cuando uno suelta la razón, empiezan a ocurrir cosas bastante interesantes, ¿no? Teniendo, pues bueno, sí una representación como centro, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Continúo. Debían comunicar al médico estas ocurrencias, aunque tuvieran objeciones contra ellas. Como por ejemplo que el pensamiento era demasiado desagradable, demasiado disparatado, o carente de importancia, o que no venía al caso. Es que justamente esos son los pensamientos importantes, ¿no? Ahorita Freud lo dirá de seguro. La elección de la asociación libre como recurso para explorar lo inconsciente olvidado parece tan sorprendente que no serán superfluas algunas palabras para justificarla, ¿no? O sea, todas estas cosas que Freud nos acaba de decir son las formas en las cuales alguien se permite reprimir, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto no tiene importancia. Dígalo, vamos a ver qué importancia tiene, porque la pregunta es qué es lo que hace eso ahí. ¿Por qué justamente se te ocurrió eso y no ninguna otra cosa? La elección de la asociación libre. Ah, no, eso ya lo dije, voy acá. En su adopción, Freud se guiaba por la expectativa de que la llamada asociación libre en realidad demostraría no ser libre, pues tras la sofocación de todos los propósitos de pensamiento consciente, saldría a la luz la determinación de las ocurrencias por parte del material consciente. Y esto es algo que Lacan retoma después. La asociación libre no es libre, porque cada palabra convoca otras palabras. Ahí es donde entra la cuestión del complejo, como conjunto de representaciones. Entonces, si tú empiezas a asociar respecto de algo, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de lo que tienes en la cabeza, no vas a hablar de ninguna otra cosa. Dejar que el paciente hable libremente en sesión implica que el paciente va a hablar de aquello que le es importante para él, no de lo que es importante para el psicólogo, no de lo que es importante para el terapeuta, ¿no? Por eso esta diferencia y esta discusión si el psicoanálisis es o no es, psicología si es o no es una terapéutica, porque no es lo importante para mí o lo importante para el proceso, es lo importante para el paciente. Y sin importar qué es lo que traiga el paciente, la pregunta es, ¿qué hace eso aquí? ¿Por qué apareció eso en este momento, en estas coordenadas, por estas razones? ¿Qué hace? Y debemos de entender, ¿no? Apuntar a comprender, a sacar a la luz esa razón. Entonces, no hay nada menos libre que la asociación libre. Por eso ya está determinada, te va a ir llevando. Se trata de ir siguiendo el discurso, las modificaciones de este, ¿no? Por eso mientras más libre hable el paciente, más rápido va a llegar allá, ¿no? Por eso la gente se empieza a sorprender mucho cuando de repente aparecen verdades una vez que suelta la lengua, ¿no? Continúo. La experiencia justificó esta expectativa. Bajo el requisito de obediencia a la regla analítica fundamental antes expuesta, se conseguía, persiguiendo las asociaciones libres, un rico material de ocurrencias que podía poner sobre la pista del olvidado por el enfermo, ¿no? O sea, ¿qué es eso que te está haciendo repetir el síntoma, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues los conductistas buscan una cosa similar, ¿no? O sea, creen que descubrieron el hilo negro. Pero en realidad ahí está esta cuestión de enfocarse en la cuestión funcional, o sea, cuál es la función de un elemento ahí, tiene que ver con esto. ¿Cómo le puedes llamar a eso, al olvidado? Historia de aprendizaje. Ah, van a acabar haciendo psicoanálisis, pero no les digan porque les molesta, ¿no? Y entonces dicen, oh, no, es que ustedes son los científicos. Está bien, síganse dando. ¿No? Saludo a los conductistas, si eres conductista, pon tu queja abajo en la cajita de comentarios. Continúo. Es cierto que este material no aportaba lo olvidado mismo, pero sí indicaciones tan ricas y claras que el médico podía colegirlo,
reconstituirlo desde ellas mediante ciertos complementos o interpretaciones. Así la asociación libre y arte de la interpretación brindaron lo mismo que antes brindara el recurso a la hipnosis, ¿no? Entonces, claro, ahí las reconstrucciones en análisis, el analista debe tener mucho cuidado de cómo las va elaborando, ¿no? Junto con el paciente. Es ahí donde está el problema con el lenguaje simbólico y muchos de los deslices actuales que pues llevan a errores en la praxis. Continúo. En apariencia, el trabajo se había dificultado y complicado mucho, pero la ganancia inapreciable fue la visión de un juego de fuerzas, ocultado al observador por el estado hipnótico. Se discernió que el trabajo de descubrir lo olvidado patógeno debía luchar contra una resistencia permanente y muy intensa. Ya eran exteriorizaciones de esa resistencia las objeciones críticas con que el paciente había querido excluir de la comunicación las ocurrencias que le acudían, objeciones contra las cuales apuntaba justamente la regla analítica fundamental. ¿Y por qué el paciente no llegó a consulta? ¿Se le olvidó? ¿Por qué se le olvidó? Literalmente. ¿Por qué se le olvidó? ¿Se le olvidó su entrevista de trabajo? ¿No? ¿Se le olvidó ir con el amante? ¿La amante? No. ¿Por qué algo se te olvida? Y la pregunta es válida. O sea, agarrar y decir, ¿todo olvido es resistencia? No. Pero todo olvido puede ser resistencia. Y en tanto puede ser resistencia, se vuelve importante manejarlo de entrada como si lo fuera. Y entonces preguntarse, en todo el sentido de la palabra, ¿qué hace eso ahí? ¿Por qué eso está ahí? No, pues es que me distraje y entonces no lo noté. ¿Y por qué? ¿Cómo? Ahí es donde empieza la pregunta, ¿no? Eso es analizar. Por eso cuando las personas llegan y se le acercan a un analista, dicen, es que ¿qué hago? Pues ¿cómo? Pues hay que escuchar, porque escuchar es la primera parte para poder analizar. Una vez que tienes los elementos de la historia, entonces puedes ubicar cuál fue el problema y entonces puedes producir una intervención en términos de lo que está ocurriendo. Ah, eso es mucho trabajo, necesito que me digas qué hacer. Ve a hacer quesadillas, ve a seguir una receta de cocina. Por eso los protocolos calman la angustia. Y está chingón, que eres psicólogo que aplica protocolos, hazlo, date, ¿ya? ¿No? No tiene nada de malo, ¿no? Es otra forma de trabajar. Solo es importante ubicar esos lugares donde la angustia nos atraviesa, porque evidentemente es lo que nos puede llevar a errores, ¿sí? Y esto no solo lo digo yo, también lo dicen los conductistas, también lo dicen los sistémicos, en sus propios lenguajes. Sigo. La apreciación de los fenómenos de la resistencia permitió obtener uno de los pilares de la doctrina psicoanalítica de la neurosis, la teoría de la represión. Cabía suponer que las mismas fuerzas que en el presente se oponían al intento de hacer consciente el material patógeno habían exteriorizado con éxito ese mismo empeño en su momento. Así se llenaba una laguna en la etiología de los sistemas neuróticos. Las impresiones y emociones anímicas de las cuales los síntomas hacían ahora las veces de sustitutos no habían sido olvidadas, sin fundamento ni como resultado de una incapacidad constitucional para la síntesis, según creía Janet, sino que por el influjo de otras fuerzas anímicas habían experimentado una represión cuyo resultado y cuyo signo eran justamente su apartamiento de la conciencia y su exclusión del recuerdo. Ahora, ¿esto cancela el hecho de que exista una incapacidad constitucional para la síntesis de un recuerdo? No, pero eso no sería un problema psicológico, eso sería un problema neurológico. Ahí es donde justamente está la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, en casos de impotencia masculina, ¿no? En casos de anorgasmia. No, pues es que cuando estoy con mi pareja, pues no tengo erección, no llego al orgasmo, ¿no? La pregunta inmediata es, ¿y cuando usted está solo, sí? ¿Cuando usted está sola, sí? No, sí, sí, conmigo sí. Es más, con los amantes también, con los exnovios también,
con las relaciones casuales también. Solo ahí donde estoy con alguien que amo, no puedo. Ah, entonces hay un elemento que no es biológico porque en otros lugares sí puede hacerlo. ¿Con qué tendrá que ver? Con la representación, con la historia de aprendizaje, como dicen los conductistas. Tiene que ver con la historia del sujeto, con la posición del sujeto ahí. Solo a consecuencia de esta represión devinieron patógenos, es decir, se procuraron expresión en calidad de síntomas por caminos inhabituales. Como motivo de la represión y por tanto como causa de la contracción de toda neurosis, era preciso ver el conflicto entre dos grupos de aspiraciones anímicas. Hoy esto aplica para todas las enfermedades psicológicas, no, aplica para las neurosis, aplica para los síntomas neuróticos, listo, sigo. Y ahora, la experiencia enseñaba un hecho enteramente nuevo y sorprendente acerca de la naturaleza de esas fuerzas en lucha recíproca, o bueno, en recíproca lucha. La represión partía regularmente de la personalidad consciente, el yo, del enfermo, e invocaba motivos éticos y estéticos. Afectaba emociones egoístas y crueles que en general podían resumirse bajo el nombre de emociones malas, pero sobre todo emociones sexuales de deseo, a menudo de las más flagrantes y prohibidas, ¿no? Y este párrafo nos lleva a un problema, ¿no? O sea, la definición que Freud tenía en su momento de deseo, la definición de lo sexual y, claro, la cuestión de lo malo en tanto término moral. Y aquí les va una clave importantísima, ¿sale? Bonito y feo son cuestiones estéticas. Bueno y malo son cuestiones morales. Moral y ética no son lo mismo. Yo les propongo la definición que utiliza Foucault en Espacio y Poder, donde moral es la regla que determina lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? La moral es la regla, es el conjunto de normas. Y lo ético es la posición que el sujeto toma frente a esa regla. O sea, y esto Lacan también lo trabaja en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis. Una posición ética frente al deseo tiene que ver con cómo el sujeto se coloca frente a su deseo. No con seguir su deseo ciegamente, no con negarse su deseo ciegamente, porque a veces uno no quiere lo que desea y a veces desea lo que no quiere. No es que uno siempre quiera lo que desea o que uno siempre desea lo que quiere. Ahí hay una gran diferencia, porque deseo no es anhelo. Si el deseo es una producción inconsciente, el deseo no está determinado por la voluntad y no está determinado por el principio de realidad. Está determinado por la historia del sujeto, por las relaciones que ha habido entre la aparición de una pulsión y la concatenación, ¿no? La asociación de esta pulsión con un objeto que aparece en el mundo externo y que brinda la satisfacción. Asimismo, con la producción fantasmática, fantástica, de formas de resolver eso, porque el deseo produce imágenes y las produce de forma amoral. Ahí es donde viene esta diferencia, porque por eso de repente agarrar y decir, no, es que eso no es ético, es que eso no es, nada más estás dando razones de represión. Es una posición moral, no es una posición analítica. ¿Eh? Continúo. Los síntomas patológicos eran entonces un sustituto de satisfacciones prohibidas. Aquí es donde está el ajo, ¿no? Hay una satisfacción que en algún momento fue prohibida. ¿Fue prohibida por quién? Pues por un otro, por la sociedad, por un discurso. Y la enfermedad parecía corresponder a un domeñamiento imperfecto de lo inmoral en el ser humano. Ahí es donde justamente está la cuestión. Porque claro, la moral siempre está intrincada. El progreso del conocimiento fue poniendo cada vez más en claro el importantísimo papel que las mociones de deseos sexuales desempeñan en la vida anímica y dio ocasión a estudiar en profundidad la naturaleza y el desarrollo de la pulsión sexual. Ahora, aquí vale la pena recordar que Freud para este momento ya lo ha trabajado ampliamente, que en psicoanálisis la cuestión de lo sexual, la cuestión del lust, tiene que ver con cualquier cosa que tenga que ver con el amor, ¿no? Con el afecto, con la ternura.
Ahí aparece la cuestión de lo sexual, ¿no? Entonces podríamos cambiar sexual por la cuestión del amor. Y pues bueno, adelantos, Lacan, Julian Alush, Klein. Cuando Lacan propone en el seminario 10 que el psicoanálisis es una erotología, también incluye dentro de lo erótico la cuestión de la agresión. Entonces está el amor y la agresión, ¿no? Todo lo que aparece en el rango entre amor y agresión tiene que ver con la pulsión sexual, con lo que es lo erótico en psicoanálisis. Continúo. Pero también se tropezó con otro resultado puramente empírico, cuando se comprobó que las vivencias y conflictos de la primera infancia cumplen un papel insospechadamente importante en el desarrollo del individuo y dejan como secuela para la edad adulta predisposiciones imborrables. Y aquí la palabra clave, radicalmente, es predisposiciones, porque no es producciones. Es tu historia produce un campo en el cual ciertas cosas son posibles y ciertas cosas no son posibles. Ahí es donde está la cuestión. No es que la historia determine. O sea, si una persona hace algo de niño, entonces sí o sí necesariamente de adulto será así. No, eso no pasa. Por eso, esta cuestión de las heridas de la infancia se vuelve tan problemática al ser pensada desde las coordenadas del psicoanálisis. Y no solo desde las coordenadas del psicoanálisis. Así se llegó a descubrir algo que hasta entonces había sido radicalmente omitido por la ciencia: la sexualidad infantil, que desde la más tierna edad se exterioriza tanto en reacciones corporales como en actitudes anímicas, ¿no? O sea, toda la cuestión del erótico infantil. Cómo los niños aman, odian, sienten envidia, agreden, ¿no? Toda esa cuestión. Y aquí el omitido por la ciencia, o sea, como que a Freud se le olvida que toda la psicología de 1800 estaba basada en la cuestión de la sexualidad, ¿no? Eh, pero bueno, no podemos obviarlo nosotros, ¿no? De hecho, se estaba trabajando muchísimo esa cuestión, ¿no? Sigo. Para armonizar esta sexualidad infantil con la llamada normal, y Freud entre comillas, normal porque no hay, no hay erotismo normal en el ser humano, ¿vale? Y esta es una de las cosas más complicadas de entrar a la psicoanálisis. No hay normatividad, ¿no? Toda cosa que se coloque como normal apunta a un ideal. De hecho, estaba viendo un video que habla sobre la ley de potencias y eventos de criticalidad. Y pues bueno, haré un escrito al respecto, un video, porque me parece que permite dibujar esta diferencia entre lo conductual desde lo normal o estas terapias que apuntan a la adaptación de ciertas cuestiones y que basan justamente su cientificidad y su evidencia en determinaciones estadístico-normativas, ¿no? Porque es lo que tiene más evidencia, ¿no? Y algo que opera acorde a una ley de potencias, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, no hay sexualidad normal, por eso Freud lo entrecomilla, ¿vale? Dice, y con la vida sexual anormal de los perversos. Perversos en términos de cualquier cosa que no llegue al coito, que es un concepto muy utilizado en la época de Freud. Hoy hay que ponerlo en duda. Dice, fue preciso que el concepto mismo de lo sexual experimentara una rectificación y una ampliación justificables por la historia de desarrollo de la pulsión sexual. Y aquí es donde justamente está la cuestión, ¿no? O sea, hoy tenemos este gran cúmulo de preferencias, todas estas formas de nombrarse y denominarse. Por eso, para cuando Lacan escribe las fórmulas de la sexuación, 70 y tantos, pues sabemos que la determinación sexual de alguien, pues es una declaración. Alguien se declara hombre, mujer, hetero, homo, cis. Es una declaración, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto tomando posición ante eso, ¿no? Y que a veces uno no lo sabe, ¿no? Por eso también están todas estas cuestiones de personas que de repente pues, descubren que pues su forma de amar apuntaba hacia otro lugar, ¿no? Ocurre seguido. Siempre y cuando no sea sugestión, evidentemente, ¿no? Sigo. Desde que la hipnosis fue sustituida por la técnica de la asociación libre, el procedimiento catártico de Breuer se convirtió en el psicoanálisis, que por más de un decenio
fue desarrollado por el suscrito Freud solo. En ese lapso, el psicoanálisis poco a poco entró en posesión de una teoría que parecía dar suficiente razón de la génesis, el sentido y el propósito de los síntomas neuróticos, así como ofrecer una base racional a los empeños médicos tendientes a suprimir el sufrimiento, ¿no? O sea, una parte del psicoanálisis que evidentemente apunta a minimizar el sufrimiento, ¿eh? Y esto es importante. Resumiré otra vez los factores que constituyen el contenido de esta teoría. Ellos son la insistencia en la vida pulsional, afectividad, en la dinámica anímica, en el hecho de que aún los fenómenos anímicos, en apariencia oscuros y arbitrarios, poseen pleno sentido y determinismo, la doctrina del conflicto psíquico y de la naturaleza patógena de la represión, la concepción de los síntomas patológicos como satisfacciones sustitutivas, el discernimiento de la significatividad etiológica de la vida sexual, en particular de los principios de la sexualidad infantil, ¿no? Evidentemente esto tiene que ver con la erótica completamente. En el aspecto filosófico, esta teoría debió adoptar el punto de vista de que lo anímico no coincide con lo consciente, de que los procesos anímicos no son en sí conscientes y solo se harían conscientes por la operación de órganos particulares, instancias o sistemas, ¿sí? Por eso justamente los conductistas también dicen, pues estás condicionado, eso no pasa por la conciencia. Pues claro que no, porque el condicionamiento opera inconscientemente, chavo, pues lo acabas de decir. Y se molestan. No, nosotros no trabajamos con la mente o cosas esas que no se pueden tocar. Está bien. Las partículas tampoco, y sin embargo, ¿no? Sí. Para completar este recuento, agrego que entre las actitudes efectivas de la infancia se destacó el complicado vínculo de sentimientos con los progenitores, el llamado complejo de Edipo. Pero fíjense, aquí está el vínculo de sentimiento con los progenitores. Es el llamado complejo de Edipo. Uno de los principales errores que yo creo que Freud cometió fue nombrar a los complejos con mitos. Fue muy poético, grave error teórico metodológico, ¿no? Yo creo que sí hay que cambiarles el nombre un montón, porque de ahí salió. Entonces, si está el mito de Electra, debe haber un complejo de Electra. Santo Dios. Y si hay un estadio del espejo, debe de haber un estadio de la tablet. Pues, o sea, pues no va por allá, ¿no? Habrá que repensar los nombres. Sigo. En el que se discernió cada vez más nítidamente el núcleo de todos los casos de neurosis. Esto también, efectivamente, es algo que hay que cuestionar. También en la conducta del analizado hacia el médico llamaron la atención ciertos fenómenos de la transferencia de sentimientos que adquirieron una gran significatividad tanto para la teoría como para la técnica. Y este es un elemento importantísimo. No solo hay transferencia hacia el médico. El neurótico se la pasa haciendo transferencias. Todo el tiempo transfiere contenidos de representaciones de su historia a representaciones presentes, a objetos presentes, todo el tiempo. La diferencia es que el médico no actúa desde ahí. El analista se detiene a leer esa transferencia, por eso aparece esta cuestión de la neutralidad. Cómo ir viendo si ciertas respuestas del paciente en efecto son causadas por mí o son resultado de una transferencia que se activó por lo que está ocurriendo en la vida de él o en el tratamiento. Por eso la transferencia es un elemento fundamental de la práctica clínica psicoanalítica. Justamente para no hacer su gestión. Sigo. Ya en esta plasmación, la teoría psicoanalítica de la neurosis contenía muchas cosas contrarias a las opiniones o inclinaciones dominantes y susceptibles de provocar asombro, repugnancia e incredulidad en los extraños. Tales, por ejemplo, la toma de posición frente al problema de lo inconsciente, el reconocimiento de la sexualidad infantil y la importancia acordada al factor sexual dentro de la vida anímica en general. Pero otras vendrían a sumárseles aún. Punto 3.
Para comprender a medias cómo en una muchacha histérica un deseo sexual prohibido puede transponerse en un síntoma doloroso, se había debido adoptar profundos y enmarañados supuestos acerca de la estructura y operación del aparato anímico. Había ahí una manifiesta contradicción entre gasto y resultado. Si las constelaciones aseveradas por el psicoanálisis existían realmente, ellas eran de naturaleza fundamental y no podrían menos que exteriorizarse también en otros fenómenos además de los histéricos. Pero si esta inferencia era correcta, el psicoanálisis había dejado de ser interesante solo para los neurólogos. Tenía derecho a reclamar la atención de todos aquellos para quienes la investigación psicológica significaba algo. Sus resultados entonces no afectaban solo el campo de la vida anímica patológica. Tampoco era lícito desdeñarlos en la comprensión de la función normal. El psicoanálisis consiguió demostrar muy pronto, en dos clases de fenómenos, su utilidad para el esclarecimiento de actividades anímicas no patológicas. Las operaciones fallidas tan frecuentes en la vida cotidiana como el olvido, los deslices en el habla, los extravíos y los sueños de personas sanas, psíquicamente normales. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es un ejercicio de análisis, es un método de investigación. Pero él lo dijo bastante temprano. Las pequeñas operaciones fallidas, el olvido temporario de nombres propios consabidos de ordinario, los deslices en el habla, en la escritura y otras similares, no se habían considerado hasta entonces dignas de recibir explicación o se pretendía esclarecerlas atribuyéndolas a estados de fatiga, desviación de la atención, etc. Y me acabo de acordar de la frase, el deseo está articulado, pero no es articulable. Ahí está. Me olvido de unas líneas atrás, ¿no? Entonces, el deseo está articulado, pero no es articulable. Ahí es donde está la cuestión de por qué uno no siempre puede dar cuenta así de qué es su deseo, ¿no? Puede dar cuenta de lo que quiere. Pero eso nos lleva a otros problemas. Sigo con el texto. Pero el suscrito, o sea, Freud, demostró con numerosos ejemplos en su psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Por eso cuando yo digo que psicopatología de la vida cotidiana es un libro de ejemplos, hay quien se molesta, pero bueno, es un libro de ejemplos. Sin embargo, te enseña un montón de cosas, ¿no? El problema es creer que eso lo puedes migrar, que es un formulario. No es un formulario, es un libro de ejemplos, ¿no? Que tales sucesos ponen sentido y se generan en virtud de la perturbación de un intento consciente por otra, sofocada a menudo directamente. Otra vez. Que tales sucesos poseen sentido y se generan en virtud de la perturbación de una intención consciente por otra, sofocada, a menudo directamente inconsciente. Ahí está, ¿no? Esto me recuerda una vez que una persona que hacía TCC se leyó psicopatología de la vida cotidiana y llegó bien emocionado a decir, es que no mames, tenemos que hacer un curso porque tiene claves clínicas así sorprendentes. Y yo lo que pensé en mi cabeza fue, güey, es un libro de ejemplos. Chale. Pero bueno, o sea, si uno lo lee, la verdad es que sí es necesario. O sea, si hay tres libros que te permiten ubicar, pensar y pesquisar la forma lógica de lectura y algo de la técnica psicoanalítica, es la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chis y su relación con el inconsciente. Sigo. Las más de las veces, bastan una rápida reflexión o un breve análisis para descubrir el influjo perturbador. Dada la frecuencia de operaciones fallidas como los deslices en el habla, cualquiera puede recabar con facilidad en su propia persona la convicción de que existen procesos anímicos no conscientes que, empero, son eficaces y se procuran expresión siquiera como inhibiciones y modificaciones de otros actos deliberados. Ahí está la cuestión. ¿O en dónde está la evidencia de que el psicoanálisis en la vida cotidiana, papá? Ahí está. Neta. Alcanza que abras tantito los ojos, ¿no? Pero de los efectos de la intervención, ese es otro asunto, ¿no? Sigo. Un paso adelante significó el análisis de los sueños, que el suscrito dio a la publicidad ya en 1900, la interpretación de los sueños. De aquel resultó que el sueño no está construido de otro modo que un síntoma neurótico. Por eso tú aprendes a interpretar un sueño y sabes cómo interpretar un síntoma neurótico, cómo analizar un síntoma neurótico. Por eso no puede haber analista que no haya leído la interpretación de los sueños a hoy, a hoy, a hoy,
Yo no ubico un otro texto que te explique cómo hacerlo. No lo conozco. Igual y existe. Si lo conocen, déjenlo en los comentarios. Como este, puede aparecer extraño y carente de sentido si se lo indaga por medio de una técnica que se diferencia poco de la asociación libre empleada en el psicoanálisis. Se llega desde su contenido manifiesto a un sentido secreto del sueño, a los pensamientos oníricos latentes, ¿no? Lo que está articulado, pero no es articulable en el sueño. Deseo. Este sentido latente es, en todos los casos, una moción de deseo que se figura como cumplida en el presente. Por eso el psicoanálisis solo trabaja con el presente. Creer que el psicoanálisis es hacer historiografía, pues es un grave error, ¿no? Trabaja con lo que está actualizado en el hoy. Sigo. Pero salvo en los niños pequeños o cuando se está bajo la presión de imperativas necesidades corporales, ese deseo secreto nunca puede expresarse de manera reconocible, ¿no? O sea, estos sueños que aparecen de manera clara. Puedo decir, ¿soñé con tal, entonces el significado de mi sueño es tal? No, hay análisis de por medio. Primero, tiene que consentir una desfiguración, obra de fuerzas limitadoras, censuradoras que operan en el yo del soñante. Así, nace el sueño manifiesto, tal como es recordado en la vigilia, desfigurado hasta volverse irreconocible por las concesiones a la censura onírica. El análisis puede desenmascararlo. No obstante, como expresión de una situación de satisfacción o cumplimiento de deseo, un compromiso entre dos grupos de aspiraciones anímicas en lucha recíproca, tal y como lo habíamos hallado respecto del síntoma histérico. Ahí lo tienen, ¿no? Por eso es que no hay forma en la cual un elemento del sueño signifique lo mismo, ¿no? Ni en dos ocasiones, ni en dos personas diferentes. Por eso Lacan habla ya de función significante, ¿no? O sea, un significante no está anclado a una representación, ¿no? Bueno, no, a un referente, corrijo, un referente. Significante no está anclado a su referente. O sea, no hay ninguna razón por la cual a los gatos les llamemos gatos y no cat o neko. He aquí la fórmula que en el fondo alcanza mejor la esencia del sueño. Es un cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido. ¿Eh? Hay otra que a mí me gusta más, es un cumplimiento disfrazado de un deseo infantil. Pero bueno, en términos de lo actual, ahí está, es lo reprimido. Mediante el estudio del proceso que transmuda el deseo latente del sueño en el contenido manifiesto de este, el trabajo del sueño, hemos averiguado lo mejor que sabemos acerca de la vida anímica inconsciente. Por eso Freud dice lo importante es el trabajo del sueño. Cuando un analista analiza un sueño, debe de poner especial énfasis en el trabajo del sueño, porque el trabajo del sueño es lo que le va a permitir entender cómo ese paciente en específico sintomatiza, en términos de qué es lo que produce sus síntomas. O sea, cuáles son los ideales que lo atraviesan, cómo transforma elementos, cuáles son los mecanismos que ocupa para hacerlo. Por eso el trabajo del sueño es importantísimo. De hecho, es lo más importante de analizar un sueño. No necesariamente el deseo o el significado, ¿no? En un primer momento, posteriormente, ya que lo ubicaste, pues bueno, operará diferente. Es una base fundamental para la dirección de la cura. Sigo. Ahora bien, el sueño no es un síntoma patológico, sino una operación de la vida anímica normal. Los deseos que figura como cumplidos son los mismos que en la neurosis caen bajo la represión. El sueño debe la posibilidad de su génesis meramente a la favorable circunstancia de que durante el estado de dormir se paraliza la motilidad del ser humano. La represión se atempera trocándose en censura onírica. No obstante, cuando la formación del sueño transgrede ciertos límites, el soñante le pone fin y despierta aterrorizado. Así quedaba demostrado que en la vida anímica normal subsisten las mismas fuerzas y que los mismos procesos entre ellas que en la patología. Bueno, en la patológica. A partir de la interpretación de los sueños, el psicoanálisis alcanzó una doble significación. No era solo una terapia de la neurosis, sino además una nueva psicología,
eleva el reclamo de ser tenido en cuenta, no solo por los médicos neurólogos, sino por todos aquellos que cultivaban una ciencia del espíritu. Y aquí es donde viene esta idea de que el psicoanálisis separa mente y cuerpo, ¿no? Por la cuestión del espíritu. Pero bueno, yo creo que esos también son problemas más de la forma poética de Freud de escribir. La acogida que se le deparó en el mundo científico fue, no obstante, poco amistosa desde entonces. Durante casi un decenio nadie prestó atención a los trabajos de Freud. Hacia 1907, un grupo de psiquiatras suizos, Bleuler y Jung, en Zúrich, se ocuparon del psicoanálisis y entonces estalló, sobre todo en Alemania, una tormenta de indignación, en verdad poco escrupulosa en cuanto a la elección de medios y argumentos. Así, el psicoanálisis compartió el destino de tantas novedades que luego, transcurrido algún tiempo, contaron con reconocimiento general. Es cierto que estaba en su naturaleza despertar una contradicción particularmente violenta. Hería los prejuicios de la humanidad culta en algunos puntos muy sensibles. Sometía en cierta medida a todos los seres humanos a la reacción analítica al descubrir aquello que, por universal acuerdo, había sido desalojado, reprimido al inconsciente, y de esa manera compelía a los contemporáneos a comportarse como los enfermos, quienes en el tratamiento analítico sacan a relucir, sobre todo, sus resistencias. Y eso es algo que yo le respeto a Froxan. Froxan dice, una cosa es que el psicoanálisis no sirva, porque el psicoanálisis sirve, y otra cosa es que sirva por lo que dice que sirve, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo ciertos analistas argumentan sobre su práctica, ¿no? Que esa es una diferencia bastante importante. Por otro lado, es preciso admitir que no resultaba fácil convencerse de la corrección de las doctrinas psicoanalíticas o recibir instrucción para el ejercicio del análisis. Esa universal hostilidad, empero, no consiguió impedir que el psicoanálisis, en el curso de la siguiente década, se extendiese sin cesar en dos direcciones. En el mapa, pues el interés hacia él emergió en nuevos y nuevos países, y en el campo de las ciencias del espíritu, donde iba hallando aplicación en nuevas disciplinas. En 1909, Stanley Hall invitó a Freud y a Jung a pronunciar una serie de conferencias en la Clark University de Worcester, Massachusetts, de la que aquel era presidente y rector. Allí se les brindó una amistosa acogida. Desde entonces el psicoanálisis se hizo popular en Estados Unidos, aunque justamente en ese país mucha superficialidad y muchos abusos se cubrieron con su nombre, ¿no? En verdad, se los juro, o sea, yo no soy muy poco fan de Estados Unidos gratuitamente, ¿no? Yo creo que muchas personas no lo somos, o sea, requiere un poquito de historia, ¿no? Pero es que hay un montón de cosas que hacen y han hecho en Estados Unidos que dicen, es psicoanálisis, y no, no es psicoanálisis, no cumple con las coordenadas lógicas, ¿no? Lo echaron a perder, como todo. Pero bueno. Ya en 1911, Havelock Ellis pudo comprobar que el análisis no se cultivaba y practicaba solamente en Austria y en Suiza, sino también en Estados Unidos, Inglaterra, India, Canadá y, sin duda, Australia. En esta época de lucha y de primer florecimiento nacieron también las publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente al psicoanálisis. Fueron el Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, dirigido por Bleuler y Freud, editado por Jung, cuya aparición se interrumpió por el estallido de la Guerra Mundial. Periódico Central del Psicoanálisis de 1911, editado por Adler y Steckel, que fue relevado pronto por la Revista Internacional de Psicoanálisis, hoy en su 10º volumen. Además, desde 1912, Imago, revista fundada por Rank y Sachs, consagrada a la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu. El gran interés de los médicos anglo-norteamericanos se manifestó en 1913 con la fundación por Ward y Jelliffe de la Psychoanalytic Review, que sigue apareciendo. Más tarde, en 1920, nació la International Journal of Psychoanalysis, destinada especialmente a Inglaterra y editada por Ernest Jones. La Internationaler Psychoanalytische Verlag y la empresa inglés correspondiente The International Psychoanalytical Press iniciaron una serie continuada de publicaciones analíticas bajo el nombre de Biblioteca Psicoanalítica Internacional,
Desde luego, la bibliografía sobre psicoanálisis no se encuentra exclusivamente en estas publicaciones periódicas, sostenidas casi todas ellas por asociaciones psicoanalíticas, sino que está dispersa en incontables lugares, en producciones tanto científicas como literarias. Entre las revistas, entre las revistas en lengua romance que presentan particular atención al psicoanálisis, se destaca la revista de psiquiatría dirigida por Honorio Delgado en Lima, Perú. Una diferencia esencial entre este segundo decenio del psicoanálisis y el primero consistió en que el suscrito ya no era su único sostenedor. Un círculo en continuo crecimiento de discípulos y partidarios se había congregado en derredor de él. Primero se empeñaron en difundir las doctrinas psicoanalíticas para después continuarlas, completarlas y profundizarlas. De estos partidarios, muchos se apartaron en el curso de los años, como es inevitable, emprendieron su propio camino o viraron hacia una oposición que pareció poner en peligro la continuidad en el desarrollo del psicoanálisis. Entre 1911 y 1913 fueron Carl Jung en Zúrich y Alfred Adler en Viena, quienes por sus intentos de reinterpretar los hechos analíticos y su empeño en producir desviaciones respecto de los puntos de vista analíticos, provocaron una cierta conmoción. Mas pronto se advirtió que esas secesiones no habían significado un daño duradero. O sea, quienes a la fecha crean que Jung y Adler son psicoanálisis, les hace falta un poquito de historia al respecto, porque de hecho los dos deciden separarse radicalmente del psicoanálisis y cada uno le pone su nombre a su corriente. Psicología individual y psicología profunda, Adler y Jung respectivamente, ¿no? Pero bueno, hay quien, frente a las dificultades del pensamiento, prefiere meter todo en una misma bolsa y pues bueno, ni modo, así opera el ser humano, ¿no? Sigo. El temporario éxito que obtuvieron se explicaba con facilidad por la predisposición de la multitud a emanciparse de la presión de los reclamos psicoanalíticos, por cualesquiera caminos que se le abriesen para ello. La inmensa mayoría de los colaboradores aguantaron a pie firme y continuaron el trabajo a lo largo de las pautas que se les habían indicado. Hallaremos repetidas veces sus nombres en la exposición que sigue, muy sucinta de los resultados del psicoanálisis en los diversos campos a los que se aplicó. Y aquí me parece que es pertinente insertar algo que es radicalmente importante. La diferencia entre lo que es el psicoanálisis, el ejercicio psicoanalítico, la teoría psicoanalítica y los resultados del psicoanálisis, ¿no? Me parece que ahí hay una confusión que se vuelve importante, ¿no? Creer que los resultados es el psicoanálisis mismo. O sea, creer que los resultados son una operatividad se vuelve muy complicado. Punto 4. La ruidosa repulsa que experimentó el psicoanálisis en el mundo médico no disuadió a sus partidarios de desarrollarlo, ante todo, siguiendo su propósito originario, a saber, cómo una patología y terapia especiales de la neurosis. Tarea esta que en el presente no se ha terminado de llevar a cabo. Los innegables éxitos terapéuticos que superaban con mucho a todo lo alcanzado hasta entonces, acicatearon esfuerzos siempre renovados. Y las dificultades que iban surgiendo a medida que se ahondaba en la materia motivaron profundas alteraciones en la técnica analítica y significativas correcciones de los supuestos y premisas de la teoría. En el curso de este desarrollo, la técnica del psicoanálisis se ha vuelto tan precisa y difícil como la de cualquier otra especialidad médica, ¿no? Por esto, lo tengo que decir, tomarse un diplomado en psicoanálisis no te hace psicoanalista, ¿no? Como tomarse un diplomado en cualquier enfoque no te hace practicante de ese enfoque, ¿no? Ya me tomé un diplomado de sistémica, ya soy sistémico. Ya me tomé un diplomado de conductismo, ya soy conductista. No, no es cierto, ¿no? Es que te tomes un diplomado de psicofarmacología no te hace psiquiatra, ¿no? Hay que quitarse esas fantasías de la cabeza. Pero bueno, ¿quién es uno para opinar? Por desconocer este hecho, se han desbarrado mucho, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, pues hay personas que mediante lectura se han procurado una información meramente libresca del psicoanálisis y se juzgan habilitadas para efectuar tratamientos analíticos sin someterse a un aprendizaje especial. La formación es una cosa importante.
Los resultados de semejante proceder son desdichados tanto para la ciencia como para los pacientes y han contribuido en mucho al descrédito del psicoanálisis. Lo sabíamos en 1924, lo sabemos hoy, ¿no? Leerte 3, 4 libros de psicoanálisis no te hace psicoanalista. Sigo. Por eso la fundación de la primera policlínica psicoanalítica por Max Eitingon en Berlín significó un primer paso de gran importancia práctica. Este instituto se empeña, por un lado, en poner la terapia analítica al alcance de vastos círculos populares. Por el otro, toma a su cargo la formación de médicos como analistas prácticos, en un curso didáctico que incluye la condición de que el alumno se someta él mismo a un psicoanálisis. ¿Cuáles son los 3 pilares del triángulo de Eitingon, que son la base de varias de las propuestas formativas actuales? Formación teórica, análisis personal y, pues bueno, la supervisión clínica, que pues va acompañada de la práctica clínica, porque ¿qué vas a supervisar si no tienes pacientes? Entonces, necesitas una formación teórica importante, necesitas entrarle a tu análisis personal y necesitas supervisar casos. En verdad, se ubica la diferencia cuando alguien supervisa casos. Cabronamente. Y cuando alguien ha leído. O sea, en verdad, trabajar un texto cambia la forma en la cual alguien posiciona su escucha. No es cosa simple. Sigo. Entre los conceptos auxiliares que posibilitan al médico el dominio del material analítico, debe nombrarse en primer lugar el del líbido. En el psicoanálisis, líbido significa en primer término fuerza, concebida como cuantitativamente variable y mesurable de las pulsiones sexuales, en el sentido lato que les ha dado la teoría analítica, dirigidas al objeto. ¿A qué se refiere Freud con sentido lato? Esto que ya les decía, ¿no? O sea, lo sexual tiene que ver con todo lo que acapara el vocablo Lust en alemán, ¿sí? Que tiene que ver todo lo que conlleva el amor, ¿no? Y no, ya en términos actuales, toda la erotología, ¿no? Amor, agresión, todas estas formas de relación con el objeto. El posterior estudio obligó a situar junto a esta libido de objeto la libido yoica o narcisista, dirigida al yo propio. Por eso es que todos somos narcisistas, todos tenemos narcisismo desde el psicoanálisis. La otra degradación que se hizo de, es que una persona narcisista, eso no es psicoanálisis. Ahórrenselo. Neta, ahórrenselo. Ni desde Klein, ni desde los postkleinianos, no lo es. Sigo. Y las acciones recíprocas entre estas dos fuerzas permitieron dar razón de gran número de procesos de la vida anímica, tanto normales como patológicos. Pronto se obtuvo la separación a grandes rasgos entre las llamadas neurosis de transferencia y las afecciones narcisistas. A muchas personas les sorprendería la gran cantidad de cuestiones narcisistas que se leen en el psicoanálisis. La depresión es narcisista, la psicosis es narcisista. ¿Tienen más dudas? Literal. Estás en YouTube, te metes a la página de Leer a la Letra, te vas a buscar los videos anteriores ahí está, ¿no? Freud lo dice, ¿no? La melancolía es narcisista, la depresión es narcisista. Tiene que ver con algo de narcisismo, con algo de cómo se embiste el yo. La psicosis también, ¿no? Entonces esto de, narcisismo es sinónimo de egoísta, no. De alguien que solo piensa en él, no. ¿No? O sea, la persona más sufrida porque nadie la ama es narcisista. Es una manera de narcisismo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo está investido el yo. Sigo. Las primeras, ¿no? Neurosis de transferencia, histeria y neurosis obsesiva, son los genuinos objetos de la terapia psicoanalítica. Mientras que las otras, las neurosis narcisistas, si bien permiten su integración con ayuda del análisis, deparan dificultades al influjo terapéutico, ¿no? Por eso, pues se requirió una Melanie Klein, se requirió un Winnicott, se requirió un otro Kember, se requirió un Kohut, se requirieron todos estos otros autores que pues se metieron más a profundidad en ese campo, ¿no? Sigo. Y aquí, objeto de la terapia es objeto de atención, no es objeto de estudio, ¿no? Es cierto que la teoría psicoanalítica de la libido en manera alguna está concluida y no se ha aclarado todavía su nexo con una doctrina general de las pulsiones.
Aclaro, ¿no? Cuando Freud dice en manera alguna, es de ninguna manera, o sea, no se ha hecho eso. Pero considérese que el psicoanálisis es una ciencia joven, sumamente inacabada, arrebatada en un rápido desarrollo. Eso es importante. Yo creo que a la fecha sigue ahí, ¿no? Creo que ahorita hay esfuerzos diferentes. Como quiera que fuese, este es el lugar para insistir en lo erróneo del reproche de pansexualismo, que tan a menudo se hace el psicoanálisis. Se quiere significar que la teoría psicoanalítica no conoce otras fuerzas pulsionales que las meramente sexuales, para lo cual se echa mano de prejuicios populares, pues sexual se emplea en el sentido vulgar, no en el sentido analítico. Y esta es una de las cuestiones importantes, por eso he estado insistiendo mucho, mucho el día de hoy en cuál es el sentido analítico de las cosas. ¿Eh? ¿Qué es lo que se supone que representan? ¿Cuál es la definición? Requerimos definiciones. Continúo. La concepción psicoanalítica se vio precisada a computar entre las afecciones narcisistas a todas las enfermedades que la psiquiatría llama psicosis funcionales. Es que, se los digo, insisten, se los digo, insisten. Era indudable que neurosis y psicosis no estaban separadas por una frontera neta, como tampoco la había entre salud y neurosis. Y para explicar los tan enigmáticos fenómenos de la psicosis, parecía adecuado aducir las intelecciones ya obtenidas en las neurosis, igualmente impenetrables en su momento. Quien esto escribe, ya en la época de su trabajo solitario, había logrado volver a medias comprensible, merced a la indagación analítica, un caso de enfermedad paranoide, demostrando que en esa indudable psicosis se presentaban los mismos contenidos complejos y un juego de fuerzas similar que en las neurosis simples, ¿no? Este es el caso de Schreber. Bleuler persiguió en gran número de psicosis el rastro de lo que llamó mecanismos freudianos, y Jung conquistó de golpe un gran prestigio como analista cuando en 1907 logró esclarecer los más singulares síntomas de los estadios finales de la demencia precoz, a partir de la biografía individual de estos enfermos. Después, la elaboración comprensiva de la esquizofrenia por parte de Bleuler estableció de manera probablemente definitiva la licitud de los puntos de vista psicoanalíticos para la concepción de estas psicosis. ¿Vale? Hoy podemos criticar bastantes puntos al respecto, o sea, pensar que toda esquizofrenia viene de una pulsión homosexual. Hoy está puesto en duda. Neta, váyanse a leer Edipo Gay de Jorge Reiter, ¿no? Para poder empezar a armar esa discusión. Pero ahí es donde justamente está. O sea, de hecho, Bleuler le pone el nombre a la esquizofrenia, ¿no? Una cuestión importante, ¿no? Ahí está. No hay nada importante en las notas. Sigo. De tal suerte, la psiquiatría pasó a ser el siguiente campo de aplicación del psicoanálisis y lo ha seguido siendo desde entonces. Los mismos investigadores que más contribuyeron a un profundizado conocimiento analítico de las neurosis, como Karl Abraham en Berlín y Sándor Ferenczi en Budapest, para mencionar solo a los más destacados, siguieron reteniendo el papel rector también en cuanto a la iluminación de la psicosis. Y aquí se vuelve importante puntuar algo. De hecho, lo que se suele enseñar en las universidades como las etapas del desarrollo psicosexual de Freud es una producción de Abraham. No está en Freud, ¿no? Estamos ahorita en el tomo 19, se los juro que en 3 ensayos no aparece, ¿sí? Y a la fecha Freud, en esos textos no aparece un solo texto donde Freud diga, es esto, es así, opera de esta manera, este es el cuadro. No, ese fue un compilado de Abraham, ¿vale? Sigo. A pesar de la renuencia de los psiquiatras, se impone cada vez con mayor fuerza la convicción de la unidad y copertenencia de todas las perturbaciones que se nos dan a conocer como fenómenos neuróticos y psicóticos. Se empieza a comprender, acaso sobre todo en Estados Unidos, que solo el estudio psicoanalítico de las neurosis puede brindar la preparación para entender la psicosis, y que el psicoanálisis está llamado a posibilitar una psiquiatría científica futura, no limitada ya a describir extraños cuadros patológicos, procesos incomprensibles, y que no necesitará conformarse con estudiar el influjo de traumas groseros, anatómicos y tóxicos sobre un aparato psíquico inaccesible a nuestro conocimiento, ¿no? Las esperanzas de Freud.
Punto 5. No sé si último, pero 5. Pero la importancia del psicoanálisis para la psiquiatría nunca le había atraído la atención del mundo intelectual ni conquistado un sitio en The History of Our Times, ¿no? La historia de nuestros tiempos. Este último efecto proviene de su pertinencia para la vida anímica normal, no para la patológica. En su origen, la investigación analítica no se propuso otra cosa que averiguar las condiciones de aparición, la génesis de algunos estados patológicos del alma. Pero en este empeño llegó a descubrir constelaciones de fundamental significación, lisa y llanamente, a crear una nueva psicología, de suerte que era preciso decirse que la validez de semejantes descubrimientos no podía quedar circunscrita al campo de la patología. Ya sabemos en qué momento se aportó la prueba decisiva de que esa inferencia era correcta. Fue cuando se tuvo la interpretación de los sueños mediante la técnica analítica. De los sueños que, por cierto, pertenecían a la vida anímica de las personas normales, a pesar de lo cual eran genuinas producciones patológicas que podían generarse de manera regular bajo las condiciones de la salud. Y aquí me parece importante agregar, por ejemplo, la definición de patológica, ¿no? O sea, el pato, logos, patos, lleva pasión, ¿no? Esa es una propuesta que hace Antonio Bello, si no me recuerdo. Porque justamente para los griegos, pues las pasiones se enfermaban. Entonces allí hay también toda una discusión, la cual uno se puede meter respecto de qué es lo patológico, ¿no? No solo en términos de enfermedad, ¿no? O sea, no solo en términos de agentes patógenos, ¿no? Y pues bueno, meternos a etimologías también es una cosa ahí complicada, ¿no? Sigo. Si se preserva en las interacciones psicológicas obtenidas mediante el estudio de los sueños, solo restaba dar un paso para proclamar al psicoanálisis como doctrina de los procesos anímicos más profundos, no accesibles directamente a la conciencia, como psicología de las profundidades. Aquí es donde justamente está el problema, es que ¿cuál es lo profundo? ¿Cuál es lo profundo? ¿No? Y para poder aplicarlo a casi toda la ciencia del espíritu. De hecho, Lacan dice una cosa muy bella, dice, el inconsciente está en la superficie, está ahí, está buscando hacerse saber qué profundidad, dónde vas a rascarle, a escarbarle, o sea, hay una cuestión como muy problemática, donde la gente toma las metáforas de manera literal, y uno en verdad dice, güey, neta, ¿cómo entiendes los chistes en la peda, güey? O sea, pero bueno, otro bajo, ¿no? Nuevamente, Freud, entre comillas, psicología de las profundidades, ¿no? No hay una cosa profunda. Es más una alegoría estética. Pero bueno, este paso consistía en la transición de la actividad anímica del individuo a las operaciones psíquicas de comunidades humanas y pueblos. Vale decir, de la psicología individual a la psicología de masas. Y muchas y sorprendentes analogías obligaron a darlo. Así, se había averiguado que en los estratos más profundos de la actividad mental inconsciente, los opuestos no se distinguen entre sí, sino que son expresados por el mismo elemento. Esto es lo que lleva a entender por qué, por ejemplo, hay momentos en los cuales ciertas lógicas feministas se empiezan a parecer tanto a ciertas lógicas machistas. ¿Por qué ciertas lógicas democráticas se empiezan a parecer tanto a ciertas lógicas fascistas? Esta suerte de contradicciones ha derramado un montón de tinta, un montón de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan contrarias, ¿no? Que son lo mismo, se expresan igual. Los opuestos, o sea, son dos caras de la misma moneda. De hecho, por ejemplo, Freud en Pulsión y Destinos de Pulsión dice que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda y son opuestos, ¿no? Que en realidad el opuesto del amor no sería el odio, sería la indiferencia. Justamente ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde aparece el acento. ¿Vale? Y esto evidentemente es para pensar, ¿no? ¿Pensar qué? En términos de discurso, en términos de producción de sujeto, en términos de qué es lo que ocurre con los sujetos que llegan al consultorio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre conmigo en mi vida diaria y pieza de mi análisis? Cualquiera de esos. Sigo.
Pero el lingüista Karl Abel había formulado ya en 1884 sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Freud ya tiene todo un texto, váyanse a leerlo, está buenísimo. La tesis de que las lenguas más antiguas conocidas no proceden de otro modo. Por ejemplo, el egipcio antiguo tenía al comienzo una sola palabra para decir fuerte y débil, y solo más tarde se separaron, por medio de ligeras modificaciones, las dos partes de la antítesis. Todavía, en las lenguas más modernas, puede pesquisarse nítidos relictos de ese sentido contrario, así en el alemán Boden, que significa tanto lo más alto como lo más bajo de la casa, semejante al latín altus, que significa lo alto y lo profundo. De tal modo, la equiparación de los opuestos en el sueño es un rasgo tan arcaico, es un rasgo arcaico universal del pensamiento humano, ¿no? ¿Vieron mi lapsus? Así es tan arcaico. Sigo. Para dar un ejemplo tomado de otro campo, es imposible sustraerse a la impresión de la cabal concordancia que se descubre entre las acciones compulsivas de ciertos neuróticos obsesivos y las prácticas religiosas de los creyentes de todo el mundo. Cualquier práctica religiosa es obsesiva. Por eso, a los religiosos de la ciencia los ve siendo muy obsesivitos, ¿no? Cualquier persona centrada con el deber, lo que tiene que ocurrir, porque entonces es obsesivo. ¿Eh? Y hay que empezar a quitarnos de la cabeza usar los diagnósticos como insulto. Ay, es que es histérica, ay, que es... Me dijo histérica, me dijo obsesiva. Bueno, porque eso tiene que ver con algo de la intención del sujeto, no con la palabra misma, ¿no? Pero bueno, el yo suele ser así, de delicadito, ¿no? El gran problema de que vivimos en una época tan yoica, tan egoica. Pero bueno, sigamos. Muchos casos de neurosis obsesiva se comportan directamente como una caricaturesca religión privada, de suerte que se tendería a identificar las religiones oficiales con una neurosis obsesiva temperada por su universalidad. Esta comparación, sin duda ultra esclarecedora para los fieles, demostró ser, empero, muy fecunda desde el punto de vista psicológico. Bueno, ultra escandalosa, ¿no? Ultra esclarecedora fue mi lapsus porque me parece muy esclarecedor, pero la palabra que aparece aquí es ultra escandalosa. Claro, tú le dices, bueno, esto es un comportamiento obsesivo. ¿Cómo estás ofendiendo a Dios? ¿No? Pero bueno. Respecto a la neurosis obsesiva, en efecto, el psicoanálisis pronto se familiarizó con las fuerzas que luchan en ella, hasta que sus conflictos se procuran esa asombrosa expresión mediante el ceremonial de las acciones obsesivas. Nada semejante se había sospechado respecto del ceremonial religioso, hasta que, mediante la reconducción del sentimiento religioso al vínculo con el Padre, como su raíz más profunda, se consiguió pesquisar también aquí una situación dinámica análoga. Y ahora, aquí hay un tema que es bastante válido preguntarse. Freud está analizando el catolicismo y el judaísmo, porque es judío. Y evidentemente, pues esto lleva al Padre, hay un Dios Padre. Puede ser que al analizar otras religiones eso nos lleve a la madre, o nos lleve a la pareja de progenitores, y no haría ninguna diferencia. Ahí es donde justamente está la cuestión, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, un padre es progenitor. Y esto depende de cómo cada organización humana, cada sociedad, determina quiénes son los representantes de la ley, de la autoridad, inclusive también del deber. Sigo. Por lo demás, este ejemplo advertirá al lector que también la aplicación del psicoanálisis a campos no médicos habrá de herir por fuerza prejuicios venerados, rozar arraigadas susceptibilidades y así provocar actitudes hostiles que tienen una base esencialmente afectiva. Cada que uno se pone riguroso con el psicoanálisis, hay un ofendido, siempre. Y Freud lo comentaba en El chiste y su relación con el inconsciente. Decía que los chistes te van a dar risa siempre y cuando no toquen algo de tuyo. Apenas tocan algo de tuyo, ahí sí ya. Te encrispas, te lanzas y dices, no, es que, ¿cómo se pueden reír de eso? Pues claro, mientras no sea tuyo, X, ¿no? Si nos es lícito suponer, donde quiera la presencia de las constelaciones más universales de la vida anímica inconsciente, fíjense aquí,
las constelaciones de la vida anímica inconsciente. Freud está haciendo una metáfora. Una constelación es un complejo. Se podemos decir la constelación de Edipo, me podríamos decir. O sea, es un conjunto de representaciones enlazadas. Esa es la definición de complejo. Los conflictos de las mociones pulsionales y las representaciones y satisfacciones sustitutivas, y si existe una psicología de las profundidades que lleva a la averiguación de esas constelaciones, es razonable esperar que aplicando el psicoanálisis a los más diversos campos de la actividad espiritual, se sacarán a la luz por doquier resultados importantes y no alcanzados hasta ahora. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con la capacidad de la representación, de ubicar cómo la humanidad ha ido representando su forma de existir, su forma de habitar, su forma de relacionarse, y cómo eso queda en el discurso, queda en la historia. Pues eso tiene que ver con la representación. El psicoanálisis trabaja con representaciones. El conductismo trabaja con conductas. Y ahí sus alcances. Un medular estudio de Otto Rank y Hans Sachs intentó resumir el trabajo de los psicoanalistas que pudo satisfacer tales expectativas hasta esa fecha. Por razones de espacio no me es posible tratar de completar aquí ese recuento. Solo puedo destacar la conclusión más importante apuntalándola en algunos detalles. Si se prescinde de impulsiones internas poco conocidas, es lícito decir que el principal motor del desarrollo cultural del ser humano ha sido el apremio objetivo real, externo, que le rehusó la cómoda satisfacción de sus necesidades naturales y lo dejó a merced de peligros desmedidos. Esta denegación, frustración externa lo compelió a la lucha con la realidad, que desembocó en parte en su adaptación a ella y en parte en la imposición de su señorío, pero también en la comunidad de trabajo y en la convivencia con los prójimos, lo cual por sí solo lleva aparejada una renuncia a muchas mociones pulsionales no susceptibles de satisfacción social. Ahí es donde aparece la prohibición del incesto, ahí es donde aparece la prohibición del ejercicio de la agresión, ahí es donde aparecen un montón de coordenadas de cada sociedad. A medida que aumentaban los progresos de la cultura, crecían las exigencias de la represión. Dondequiera, en efecto, la cultura se edificaba sobre la renuncia de lo pulsional y cada individuo debe repetir en su persona, en el camino que va de la infancia a la madurez, ese desarrollo de la humanidad hacia una resignación razonable. Hay una práctica de la renuncia. El psicoanálisis ha demostrado de qué manera predominante, si no exclusiva, son mociones pulsionales las que caen bajo esa sofocación cultural. Ahora bien, una parte de ellas presenta la valiosa propiedad de poder ser desviadas de sus metas inmediatas y así, como aspiraciones sublimadas, poner su energía a disposición del desarrollo cultural. Pero otra parte persiste en lo inconsciente, en calidad de emoción de deseo insatisfecha, y esfuerza en el sentido de una satisfacción cualquiera, aún desfigurada. Ahí es donde está justamente la diferencia. Por eso hay quienes creen que el objetivo final de un análisis es la sublimación de la pulsión, y no necesariamente. De hecho, muy probablemente no. También Alfredo Edelstein lo decía en esta conferencia. Me pareció bastante puntual y bastante adecuado ese punto, ¿no? Creo que ahí, nuevamente, la intervención, la dirección de la cura, son singulares. Sigo. Dijimos que un fragmento de la actividad espiritual humana se dirige al dominio del mundo exterior real. Pues bien, el psicoanálisis agrega que otro fragmento, particularmente apreciado, del crear humano sirve al cumplimiento de deseo, a la satisfacción sustitutiva de aquellos deseos reprimidos que desde los años de la niñez moran insatisfechos en el alma de cada quien. De cada quien. Ahí es donde está lo singular. Por eso no hay psicoanálisis universal, por eso no hay intervención universalizable. El método, la forma en la cual se aplica el psicoanálisis, eso es diferente. Sí, porque una cosa es cómo vas a adquirir esa información, cómo vas a ir sosteniendo el proceso de análisis y otro cómo vas a intervenir para modificar un síntoma. Ya que eso depende de cómo esté montado el síntoma, cómo se haya articulado, qué elementos contempla. Sigo.
Entre estas creaciones cuyo nexo con un inconsciente inacible se conjeturó siempre, se cuentan el mito, la creación literaria y las artes plásticas. Y efectivamente, el trabajo de los psicoanalistas ha echado abundante luz en los ámbitos de la mitología, de la ciencia de la literatura y de la psicología del artista. Solo citaremos aquí como modelo los logros de Otto Rank. Se ha demostrado que los mitos y los cuentos tradicionales admiten una interpretación, lo mismo que los sueños. Se han perseguido los enredados caminos que llevan desde la impulsión del deseo inconsciente hasta su realización en la obra de arte. Se aprendió a comprender el efecto afectivo de la obra de arte sobre sus receptores y respecto del artista mismo, su íntimo parentesco y su diversidad respecto del neurótico, señalándose los nexos entre su disposición constitucional, su vivenciar accidental y sus logros. Y aquí es una de las cuestiones que, nuevamente, si tendemos a universalizar, vamos a cometer un error. Debe ser muy puntual. ¿Por qué? Porque no a todos nos genera lo mismo la misma obra. No todos encuentran arte en el mismo lugar. Y eso también es importante. Hay quienes ven un grafiti y dicen, ¿por qué? Qué vulgar, ¿no? Hay quienes ven un Van Gogh y dicen lo mismo, güey, ¿qué es eso? O sea, pinches rayones, ¿no? Depende. Pero claro que los hay, ¿no? Sí, pues solo son unas flores. ¿Qué le ves? Y hay quienes quedan maravillados por las flores, ¿no? Los girasoles. Es que el amarillo, ve. Y hay a quien no le llama la atención. Es que esta priorización y esta clasificación en tanto clases, ¿no? De lo que se supone es arte, en verdad es algo que habría que cuestionar, ¿no? Pero bueno, continúo. No le incumbe, por cierto, al psicoanálisis la apreciación estética de la obra de arte, ni el esclarecimiento del genio artístico. No obstante, es capaz de pronunciar la palabra decisiva en todas las cuestiones que atañen a la vida de fantasía de los seres humanos. Y aquí es donde está la cuestión importante. El psicoanálisis trabaja con fantasías. ¿Por qué trabaja con fantasías? Porque las fantasías son representaciones. ¿Y las representaciones de dónde salieron? De la vida que un individuo ha tenido en tanto ejercicio de representación a partir de su contacto con el mundo exterior, con otros, con el discurso. Y esas fantasías sostienen conductas. Sostienen maneras de pensarse, de verse, de vincularse con el mundo. Y evidentemente, pues son intangibles, ¿no? Solo a través del discurso uno puede llegar a ellas. Continúo. Y ahora, en tercer lugar, el psicoanálisis, para nuestro creciente asombro, nos ha permitido ir discerniendo el enorme, el importantísimo papel que en la vida anímica de los hombres desempeña el llamado complejo de Edipo, vale decir, el vínculo afectivo del niño con sus dos progenitores. ¿Vale? Vínculo afectivo. Cualquier suerte de vínculo afectivo con los progenitores forma parte de ese complejo de representaciones. ¿Vale? Esto también incluye la cuestión de la genealogía y la cuestión del incesto. Y hay que separar la articulación de lo que es este complejo afectivo con los progenitores del complejo de castración. Asunto de otro lugar. Ese asombro se atempera reparando en que el complejo de Edipo es el correlato psíquico de dos hechos biológicos fundamentales: la larga dependencia infantil del ser humano y el extraordinario modo en que su vida sexual alcanza una primera culminación del tercer al quinto año de vida para reinstalarse de nuevo en la pubertad tras un periodo de inhibición. Pero así se abría la intelección de que un tercer fragmento en extremo serio de la actividad espiritual humana, el que ha creado las grandes instituciones de la religión, del derecho, de la ética y de todas las formas de organización estatal, apunta en el fondo a posibilitar al individuo el dominio de su complejo de Edipo y apartar su líbido de sus ligazones infantiles para dirigirla a las definitivas, las ligazones sociales deseadas. Por eso Lacan dice que cuando hablamos de inconsciente hablamos de lazo social, que trabajamos con el lazo social. Todo psicoanálisis tiene que trabajar con el lazo social. ¿Por qué?
La religión, el derecho, la ética y las formas de organización estatal tienen que ver con el Edipo, porque el Edipo tiene que ver con cómo se regula el amor y la agresión. Por eso, la prohibición del incesto. Por eso, la inserción en una genealogía, quién es hijo de quién, a quién se puede amar, a quién se puede agredir, a quién no se puede agredir, a quién no se puede amar, en todos los términos. Por eso es que no todos somos humanos para otros. No todos somos seres con valor. No todos somos algo. Dependerá del conjunto. Y esto lo vemos en un montón de escenarios actuales. Por eso es triste. De ahí se viene el clasismo, el racismo, la xenofobia, porque depende de la definición que abarca a aquellos que puedo nominar como los míos y los otros. No es el hecho de que no todos somos humanos para alguien, sino que no todos somos otro para alguien. Puede que seamos simplemente un objeto. Y ahí es donde viene lo complicado de la interacción humana, ¿no? Y podemos ser a la vez objeto y sujeto, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? Ahí hay un ejemplo claro. Sigo. Las aplicaciones del psicoanálisis a la ciencia de la religión y la sociología, por quien esto escribe, Theodor Reich, Oscar Pfister, que han llevado a este resultado, son todavía recientes y no han sido objeto de apreciación suficiente. Pero no puede dudarse de que ulteriores estudios no harán sino aumentar la certeza de estas importantes conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos a esta chica, ¿cómo se llama? Judith Butler. Judith Butler fue estudiante de Derrida, de ahí la cuestión de la deconstrucción. Derrida fue estudiante de Lacan, estudió con Lacan. Ahí está. La línea del psicoanálisis atraviesa eso, ¿no? Eso quiere decir que desde ahí hay análisis. No. De hecho, el psicoanálisis también cuestionaría cualquier producción resultado de la deconstrucción, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. A modo de apéndice, debo decir aún que tampoco la pedagogía puede omitir valerse de las indicaciones que le proporciona la exploración analítica de la vida anímica infantil. Además, que entre los terapeutas se han elevado voces, Grodek, Elife, que declaran promisorio también el tratamiento analítico de graves afecciones orgánicas, pues en muchas de ellas ha cooperado un factor psíquico sobre el cual se puede influir. Ahí está la clínica infantil, la clínica psicosomática. ¿Ya? Por lo dicho, es lícito formular la expectativa de que el psicoanálisis del que se expusieron aquí, de manera sucinta e insuficiente su desarrollo y sus logros conseguidos hasta hoy, entrará como importante fermento en el desarrollo cultural de los próximos decenios y contribuirá a ahondar nuestra comprensión del mundo y a contrarrestar mucho de lo que se ha discernido como perjudicial en la vida. Pero hay algo que no debe olvidarse. Por sí solo, el psicoanálisis no puede brindar una imagen completa del mundo, por eso hay que dialogar con otros saberes, ¿no? Por eso hay un problema en que los psicoanalistas solo se queden metidos en el psicoanálisis siguiendo preguntar y seguir preguntándose 80 veces qué quiso decir Freud en esta palabra o qué quiso decir Lacan en esta palabra. Ese es un problema. Ahí concuerdo con lo que dice tanto Bruno Bonoris, todas estas personas de la escuela libre de psicoanálisis, con Matías Tabil, Jorge Reiter, toda esa banda, con esta cosa que también Apola propone, o sea, hay algo que está en la discusión ahí, donde ya hay que avanzar a otra cosa, ¿no? O sea, no puede ser que a la fecha uno tenga que leerse todo Freud y todo Lacan, porque si no, no se vuelve analista. Hay un problema en ese lugar. Sigo. Si se admite la separación, que hace poco he propuesto, y que descompone el aparato anímico en un yo dirigido al mundo exterior y dotado de conciencia, y en un ello inconsciente gobernado por sus necesidades pulsionales, el psicoanálisis deberá calificarse como una psicología del ello y de sus acciones eficaces sobre el yo. Fíjense, esta definición está bastante bonita, ¿eh? Bastante bonita. Me llama bastante la atención. Curioso. Porque eso nos lleva justamente a definir qué con el ello, ¿no? O sea, donde el objeto de estudio del psicoanálisis serían las pulsiones, solo el yo entraría en otro lugar, por lo tanto descoloca la psicología del yo.
Bastante interesante, ¿no? Bueno, también toca el yo, ¿no? Pero bueno, preguntas, solo son preguntas. Continúo. Por consiguiente, en cada campo del saber, solo puede brindar contribuciones que deben completarse desde la psicología del yo. Ahí está, ¿no? Freud recoloca la psicología del yo. Y si a menudo esas contribuciones contienen lo esencial de una materia, ello solo se debe al valor que con derecho puede reclamar para nuestra vida lo inconsciente del alma, no discernido durante tanto tiempo. Nota 11. Bueno, esa es una nota de Strachey, ¿no? Aquí yo me quedo con un sabor extraño, ¿no? Porque Freud va insistiendo hacia el final, como que debemos de fortalecer el yo y todo ese rollo, pero bueno, hoy en día ya hay una discusión ahí importante, también por todo lo que ocurrió con los postfreudianos y pues bueno, la producción de Lacan, ¿no? Hasta aquí el texto de Freud, breve informe sobre el psicoanálisis de 1924. Si este video fue de su agrado, los invitamos a dejar su like, a suscribirse al canal, a dejar un comentario y a compartir, ya que eso es de gran apoyo al canal. Les estaremos compartiendo y les aparecerán tanto imágenes para suscribirse como algún otro video que puede ser de su interés. Y pues los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos en YouTube para las retransmisiones o todos los viernes. Todos los miércoles de 6 a 8. Los viernes es otro asunto, luego hablaré de ese lapsus. Todos los miércoles de 6 a 8 en directo por Twitch. Que tengan excelente noche.